Buenas noches, Juventud Franciscana. Como ya vieron en la descripción de aquí abajo, esta noche les vamos a hablar sobre Jesucristo, el Hijo único de Dios. Como sabemos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron lo que nosotros conocemos como el pecado original. Y este pecado original trajo como consecuencia la muerte, ofensa a Dios y el infierno. Todo pecado que nosotros cometemos es una negación del amor de Dios. Como sabemos, en el misterio de la Santísima Trinidad está conformado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estas tres personas están unidas por el amor. Por lo tanto, el hombre cuando recibe la vida es gracias a esto, gracias al amor. Y cuando el hombre comete el pecado original, pues está rechazando este amor de Dios. Como sabemos, Dios es todo amor e infinita misericordia, pero esta misericordia implica lo que es la justicia. ¿Y cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros desobedecemos en casa o nos salimos sin pedir permiso, estamos dañando la confianza de nuestros padres. Y para poder recuperar su confianza, para poder reparar este daño que hemos hecho, necesitamos que la reparación también esté a la altura de la ofensa. Entonces quizás a algunos nos tome unos días o unos meses o quizás hasta años poder reparar la ofensa cometida contra nuestros padres. Lo mismo sucede con la ofensa cometida a Dios. La ofensa que nosotros cometemos es una ofensa infinita, ya que Dios es un Dios infinito. Por lo tanto, esta reparación no puede ser hecha por nosotros, porque nosotros somos seres finitos. Entonces, ¿quién es el único infinito? Pues Dios. Entonces, el único que puede hacer esta reparación infinita es Él. Dios, en su omnisciencia, ya sabía que el hombre iba a pecar, y eso involucraba que Él tuviera que hacerse hombre. Yo, en mis fuerzas, no puedo reparar el daño hecho contra Dios. Entonces, Él lo repara por mí. Pero, ¿cómo fue que Dios se hizo hombre? Muchos ya conocemos la historia. Y lo encontramos en el relato del Evangelio de Lucas, del capítulo 1, de los versículos 26 al 38, que nos habla que un ángel se le aparece a la Virgen María y éste le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, al oír ella este saludo, se queda desconcertada y el ángel le dice: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz a un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. Pero María responde, al ángel: ¿pero cómo va a suceder esto? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Y ahí le dice, que también su prima Isabel, a la que consideraban un estéril, ya estaba por el 6º mes de embarazo. Entonces María responde, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. En este relato, en este pasaje de la Biblia, podemos ver dos personas importantes, que son María y la palabra. María, que representa a la humanidad, y la palabra, que es Dios. ¿Qué nos quiere dar de mensaje Dios a través de esto, Es que la palabra puede transformar, la palabra puede dar confianza, la palabra puede hacer que creamos. Y María confía en la palabra y cree en Dios. Y es por eso que responde, hágase en mí según tu palabra. Muchas veces nosotros, cuando algo sale mal, dudamos de lo que Dios quiere para nosotros, de sus planes en nuestra vida. Y sin embargo, Él nos pide que confiemos. A través de este relato, también Dios nos dice que quiere que también su Hijo se encarne en nosotros, que al igual que María engendró a Jesús, también nosotros podamos engendrarlo
en nuestro ser, y de esa manera nosotros llegar a ser otros Cristos, como en el pasaje de la Biblia que dice, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Brevemente les voy a narrar dos acontecimientos donde se pone de manifiesto que Jesús es el Hijo de Dios. El primero es el bautismo de Jesús. Como sabemos, Juan el Bautista bautizaba en el Jordán y les decía a las personas que se arrepintieran, ya que el reino de Dios estaba cerca. Entonces Jesús fue a bautizarse, y en el momento que lo bautizaron, pues se abrió el cielo y descendió de él el Espíritu Santo en forma de una paloma, el cual se posó sobre él. Y una voz en el cielo se escuchó que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto. En ese momento Jesús recibe la efusión del Espíritu Santo, y éste le muestra claramente cuál es su misión. Para las personas el rito del bautismo significaba un acto de arrepentimiento, mientras que para Jesús significaba la plenitud de la justicia. Y la justicia de Dios no es otra cosa que la voluntad divina de salvación gratuita para todos nosotros. Movido por el Espíritu Santo, pues Jesús es llevado al desierto, donde va a tener que pasar por 3 tentaciones del diablo. La primera tentación, en donde le dice, ¿no?, que si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús responde, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación se lo lleva a la cima de la ciudad santa, en lo alto del templo, y le dice que se lance desde ahí y que Dios iba a enviar a sus ángeles para que no le pasase nada. Entonces Jesús responde: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación se lo lleva a lo más alto de una montaña, y desde ahí le muestra todos los reinos del mundo y le dice que todo esto te daré si te postras ante mí. A lo que Jesús responde: aléjate, Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Como vemos, pues Jesús logra vencer satisfactoriamente todas las tentaciones, lo que significa que Él estuvo confiado plenamente en la voluntad de Dios. Y lo mismo nos pide Dios a cada uno de nosotros, que podamos confiar plenamente en Él, que no nos dejemos vencer por las tentaciones, que no nos dejemos seducir por el enemigo, que simplemente quiere apartarnos de Él. ¿Por qué el Verbo se ha hecho hombre? ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 456 nos dice: para salvarnos, para reconciliarnos, para darnos a conocer el amor de Dios, para hacernos partícipes de la naturaleza divina y como modelo de santidad. La prueba irrefutable de que Dios te ama es Jesucristo. Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al Señor de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no puede contener a la vida. Y Jesús es la vida. Jesús es Dios. Nosotros en nuestra naturaleza humana somos esclavos, ya que estamos atados al pecado. Y sin embargo, Jesús nos hace libres, pero siempre y cuando creamos en Él. Jesús es el primogénito de una nueva generación. Primogénito significa el primero de varios hermanos. Eso significa que Dios está esperando que tú seas el segundo. Continuando con nuestra reflexión sobre Jesús, podemos revisar de que en el pregón de la montaña se realiza, como nos sugiere Monseñor Javier del Río, nuestro obispo, los mandamientos elevados a la enésima potencia, ¿no? La antigua ley que regía al pueblo de Israel son llevados a su plenitud en la persona de Cristo, quien él mismo
nos da el sentido de esta ley. Por eso miramos en las bienaventuranzas el anuncio del reino de Dios a los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre, sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, ¿no? Los que trabajan por la paz, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados seréis cuando injurien o persigan y digan mentira de toda clase contra vosotros por mi causa, nos dice Jesús, ¿no? Entonces es el anuncio de que el reino de Dios es para los pequeños, para los pobres, y esto ya nos lo dice en el número 544 de nuestro catecismo. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Y en este sermón de la montaña nosotros tenemos que entender nuestra nueva ley, nuestro nuevo sentido a darle a todas esas enseñanzas del pueblo de Israel, llevarlos a su plenitud en Cristo. Y es el sentido también de toda la palabra. La Biblia tiene el centro a la persona de Jesucristo. Toda la historia de salvación es el centro Jesucristo. Y es por eso de que nosotros, al acoger estas palabras, tenemos que llevarla a esa intención de que Cristo nos quiere para una vida nueva, para un nuevo comenzar, para una vida con otra ley, una ley distinta, una ley que no va a perseguir, recordemos, no lo del ojo por ojo, diente por diente, no es de ofrecer la mejilla a la otra mejilla, sino más bien intenta dar un sentido de amor a la ley. No lo hago porque está escrito, sino porque me nace hacerlo. Y para finalizar esta parte de nuestro tema, nos dice que los milagros de Jesús no son únicamente un signo de que el reino de Dios ha llegado con él y de que Satanás ha sido vencido. Significa también una ventana abierta al futuro, porque son una anticipación del estado final de la creación, es decir, los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que desaparecerán todas las limitaciones y los dolores propios de la condición humana terrestre. Como dice la canción, cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Por favor, a un lado. Vamos a pasar. Con permiso, a un lado, por favor. Oli, déjeme un segundo que acabo de ver el superlibro y continuamos con el tema. Anímate, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? ¿Qué es más fácil, decirle a este hombre paralítico que sus pecados le son perdonados, o decirle que se levante y camine? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Como Juan Bautista vamos a decir, conviene que Cristo crezca. Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo. Acerca de los milagros de Jesús. Como pueden ver en lo que se les está presentando, es una lista de los milagros que están siendo narrados en el Evangelio, en la Biblia, ¿no? Podemos mirar el nacimiento de Jesús, la curación
la curación de la madre de Pedro, la curación de un paralítico que hemos visto hace poco en el superlibro que estaba viendo, un sinfín, ¿no?, de milagros. Y también en el estudio, mientras revisaba sobre las referencias que tenemos de los milagros, encontré esta muy bonita que nos dice lo siguiente: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Me quiero quedar con eso, que no están todos sus milagros de Jesús escritos en la Biblia. Estos, los que se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Esto es el centro de nuestra fe, esto es el centro de nuestra intención de seguir a Jesús, ¿no? Que creer, ¿no? Creer. En el número 547 del Catecismo nos dice que Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros y prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, la enfermedad y la muerte, Jesús realiza signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males que aquí abajo, que hay aquí, ¿no? O sea, que hay en la tierra, a eso se refiere, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la esclavitud del pecado, ¿no? Y este es el milagro, ¿no? Este es el milagro más fuerte de Jesús. El obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas nuestras servidumbres humanas. Como ya hemos comentado, el hombre es esclavo del pecado, el hombre no es libre porque no puede hacer el bien que quiere, como nos dice San Pablo, ¿no? Sino que siempre caemos en el pecado, caemos en estos malos actos. Por eso es que Jesús, al manifestarse de esta manera, nos revela también el milagro más grande, que es liberarnos del pecado. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás, nos dice en el 550 del Catecismo. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros también el reino de Dios. Así podemos hablar de los exorcismos de Jesús a los hombres al dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo sería definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Pensaba en ti. Cuando me golpearon, pensaba en ti. Cuando esa corona de espinas estaba en mí. Hijo mío, pensaba en ti. Cuando me juzgaron con falsedad. Cuando llevé la pesada cruz. Cuando en esa cruz yo fui